En pleno corazón de Caracas, se levanta un rascacielos de casi 190 metros de altura que nunca abrió sus puertas como estaba previsto. Iba a ser el símbolo del poder financiero de Venezuela, la torre de cristal desde la que se manejaría buena parte del dinero del país. Pero jamás llegó un solo banquero a ocupar sus oficinas. Los que llegaron fueron otros, miles de personas sin casa que un día decidieron subir por las escaleras de aquella mole de hormigón a medio terminar y quedarse a vivir dentro, sin ascensores, sin ventanas, sin barandillas en muchos de sus pisos. Durante años, este esqueleto de acero y cristal fue el edificio ocupado más alto del planeta, y su historia es una de las más increíbles que ha dado la construcción moderna. Porque aquí hay algo que no encaja. Un edificio de 45 pisos, diseñado por ingenieros, pensado para aguantar terremotos, no se abandona de un día para otro sin una razón muy poderosa. Y tampoco lo ocupan miles de familias por casualidad. Detrás de esta torre hay una muerte que lo cambió todo, una quiebra que arrastró a medio país, un cadáver de cristal que nadie quiso comprar ni siquiera a precio de saldo, y una comunidad entera que acabó montando su propia ciudad a media altura, con tiendas, peluquerías, dentistas y hasta iglesias, colgada literalmente del vacío. Quédate porque en los próximos minutos vas a entender por qué esta torre se ganó el apodo de la favela más alta del mundo. Y por qué, cuando por fin la vaciaron, muchos de los que vivían allí dijeron que la echaban de menos. Para entender cómo se llega a algo así, hay que volver al principio, cuando esto no era una ruina sino uno de los proyectos más ambiciosos de toda Venezuela. La idea nace de la mano de un hombre, David Brienburg, un banquero de peso que presidía el grupo financiero Confinanzas. A finales de los años 80, Venezuela era un país que nadaba en petróleo y en dinero, y Brienburg quería levantar en el centro de Caracas algo a la altura de esa bonanza. No un edificio cualquiera, sino todo un complejo financiero que se convirtiera en el Wall Street venezolano, un lugar desde el que su grupo bancario dominara la escena económica del país. Para hacerte una idea del ambiente de la época, hay que imaginar una Venezuela muy distinta a la de las noticias de hoy. Un país que presumía de ser uno de los más ricos de la región, con una banca poderosa y con empresarios que competían por dejar su huella en el horizonte de la capital. Levantar el rascacielos más imponente del centro no era solo un negocio, era una cuestión de prestigio, una manera de decirle al país entero quién mandaba en el dinero. Y Brienburg quería que ese mensaje quedara escrito en acero y en cristal para siempre. El plan era enorme, un conjunto de 6 edificaciones, con un atrio comercial, oficinas, un aparthotel y comercios, y en el centro de todo, la pieza estrella, la que todos conocemos hoy. Una torre de 45 pisos que se elevaba hasta los 190 metros, rematada con un helipuerto en la azotea para que los ejecutivos llegaran volando por encima del tráfico de la ciudad. Cuando estuviera terminada, iba a ser la tercera construcción más alta de todo el país, solo por detrás de las gemelas del Parque Central. Esta torre llegó a colarse entre los 8 rascacielos más altos de toda América Latina sin haberse terminado jamás. Si te gustan estas historias de obras imposibles, para y suscríbete ahora, porque en este canal desmontamos las megaconstrucciones que la mayoría de la gente solo ve de pasada, sin saber lo que esconden por dentro. Las obras arrancaron a comienzos de los años 90 y avanzaron a buen ritmo. La estructura fue subiendo piso a piso. La torre principal se completó casi por entero, y por un momento pareció que Caracas iba a tener su gran templo del dinero. Pero entonces pasó algo que nadie tenía en el guión. En 1993 murió David Brienburg, el hombre que había soñado y financiado todo aquello. Su muerte dejó el proyecto sin su gran impulsor, sin la cabeza que lo empujaba hacia adelante. Y justo cuando la obra necesitaba más manos firmes al timón, llegó el golpe definitivo. En 1994, Venezuela sufrió una de las peores crisis bancarias de su historia. Decenas de entidades se hundieron una detrás de otra, y el grupo de Brienburg fue una de ellas. Confinanzas quebró. El Estado tuvo que intervenir el banco, y la torre, aquel símbolo del poder financiero, pasó de golpe a manos públicas, en concreto al Fondo de Garantía de Depósitos, conocido como FOGADE.
Y así, de un día para otro, la obra se paró en seco. La estructura estaba terminada más o menos en un 70%. La torre principal estaba en pie, pero le faltaba casi todo lo demás. Faltaban los ascensores, faltaban buena parte de las ventanas, faltaban las instalaciones, las barandillas, los acabados. Lo que quedó en pie fue un esqueleto gigantesco de hormigón y acero, plantado en pleno centro de la ciudad, sin nadie que supiera muy bien qué hacer con él. Y todavía queda la parte que casi nadie menciona, que es lo que pasó cuando ese esqueleto se quedó solo durante años. Porque un rascacielos abandonado no es como una casa vacía. Es un problema enorme, carísimo de mantener y aún más caro de demoler. El Estado se encontró con una mole que no producía nada y que solo daba dolores de cabeza. En el año 2001 intentaron quitársela de encima de la forma más lógica. La sacaron a subasta. El precio de salida era de $60 millones, una cifra que para un edificio de ese tamaño en pleno centro de Caracas no parecía descabellada. Pero ocurrió algo revelador. No se presentó nadie. Ni un solo comprador privado, ni tampoco ningún organismo del propio Estado quiso hacerse cargo. Nadie quería aquel gigante a medias. Y mientras los despachos discutían qué hacer, la torre empezó a morir por dentro. Los saqueadores entraron a por lo que podían vender. Arrancaron los marcos de aluminio de las ventanas para revenderlos como chatarra, dejando la fachada llena de huecos abiertos al viento. El agua se colaba por todas partes. Los vecinos de alrededor cada vez miraban con más recelo aquella sombra oscura que crecía en el horizonte. Nadie lo sabía todavía, pero aquel edificio maldito estaba a punto de tener una segunda vida que nadie había planeado. Y la pregunta evidente es, ¿quién se atrevería a entrar en semejante ruina para vivir? La respuesta tiene que ver con un drama que arrastra Venezuela desde hace décadas: la falta de vivienda. En una Caracas donde miles de familias no tenían un techo digno, y en pleno auge de las políticas de expropiación de edificios impulsadas durante el gobierno de aquellos años. Una torre de 45 pisos vacía en el centro de la ciudad era, sencillamente, demasiado tentadora. Así que en octubre de 2007 ocurrió lo impensable. Un grupo de familias sin hogar entró en la estructura y empezó a instalarse dentro. No fueron unos pocos. Con el tiempo llegaron cientos y luego más de 1000. Según los distintos recuentos que se hicieron, en su momento de mayor ocupación, vivían allí alrededor de 1100 o 1200 familias, es decir, varios miles de personas repartidas a lo largo de más de 20 plantas. De repente, aquel esqueleto se convirtió en el edificio ocupado más alto del mundo. Un rascacielos pensado para banqueros, habitado ahora por las familias más humildes de la ciudad. Los medios internacionales empezaron a hablar de la favela vertical, de la Torre de los Ocupas, del gueto más alto del planeta. Pero llamarlo simplemente una invasión sería quedarse muy corto, porque lo que esas familias construyeron dentro fue mucho más que un refugio improvisado. Y ahí es donde esta historia se vuelve realmente fascinante. Piensa por un momento en el reto que tenían por delante. Un edificio sin ascensores, con más de 40 pisos. ¿Cómo subes cada día la compra? A los niños, a los mayores, hasta un piso 20 por unas escaleras a oscuras. Pues los residentes se lo montaron a su manera. Para los primeros 10 pisos organizaron un sistema de motos y mototaxis que subían por las rampas del edificio cargando gente y bultos. A partir de ahí, escaleras y piernas. Consiguieron llevar agua corriente hasta el piso 22, engancharon la electricidad como pudieron y poco a poco fueron levantando paredes, tabiques y apartamentos dentro del hormigón desnudo. Muchos incluso taparon el ladrillo visto con papel pintado imitando ladrillo, solo para que su casa se viera un poco más terminada, un poco más digna. Y no se quedaron en las viviendas. Dentro de la torre floreció toda una economía. Había bodegas donde comprar comida, peluquerías y barberías, consultorios de dentistas, guarderías para los niños, gimnasios improvisados e incluso iglesias evangélicas repartidas por las plantas. Según contaban vecinos de la zona, en alguna ocasión llegaron a caer materiales desde lo alto, y esos riesgos eran el precio diario de vivir dentro. El fotógrafo Iwan Bahan retrató la vida dentro de la torre con imágenes que dieron la vuelta al planeta y que enseñaron al mundo algo que costaba creer,
que dentro de aquel esqueleto gris latía una comunidad viva, con rutinas, con comercios y con familias echando cuentas para llegar a fin de mes. Y ese trabajo llegó tan lejos que se llevó uno de los premios más prestigiosos de la arquitectura mundial en la Bienal de Venecia. Un edificio ocupado sin terminar, en pleno centro de Caracas, reconocido en el mayor escaparate arquitectónico del mundo. Poco después, la torre saltó incluso a la ficción y apareció retratada en una popular serie de televisión estadounidense, aunque para las escenas usaron un edificio de Puerto Rico porque grabar allí era demasiado complicado. La favela más alta del mundo ya era un ícono global. ¿Cómo terminó todo esto? Porque una comunidad de miles de personas viviendo dentro de un rascacielos sin terminar no podía sostenerse para siempre. En el año 2014, el gobierno venezolano lanzó una operación para vaciar la torre, bautizada como Operación Zamora. La idea, según explicaron las autoridades, era trasladar a las familias a viviendas nuevas y dignas dentro de los planes públicos de construcción, y hacerlo, decían, por razones humanitarias, para evitar una desgracia dentro de aquel edificio inseguro. El traslado se hizo por fases, familia a familia, con transporte facilitado por el propio metro de Caracas. A la gente la reubicaron en desarrollos de vivienda social, algunos bastante lejos de la capital, a más de 1 hora del centro donde habían vivido durante años. El proceso duró meses y se completó en mayo de 2015, cuando salieron las últimas familias. Sobre el papel, era un final feliz. Habían pasado de un esqueleto peligroso a un apartamento propio con paredes de verdad, pero la realidad fue más agridulce de lo que parece. Muchos de aquellos vecinos contaron después que echaban de menos la vida en la torre. No la echaban de menos por el peligro ni por las escaleras, claro, sino por la comunidad que habían construido dentro. Los realojaron en sitios alejados, separados de sus vecinos de años, y con eso se rompió aquella extraña ciudad vertical que habían levantado con sus propias manos. El presidente del país llegó a prometer que la torre se convertiría en un centro cultural, un espacio para el arte y la música, pero esa promesa, como tantas otras alrededor de este edificio, se quedó en el aire. Más de una década después del desalojo, la Torre de David sigue exactamente donde estaba, vacía y sin terminar, con sus ventanales rotos como heridas abiertas en pleno centro de Caracas. Y hay un detalle final que reabrió todos los miedos. En agosto de 2018, un fuerte terremoto sacudió Caracas y los últimos 5 pisos de la torre quedaron visiblemente inclinados. Según informaron las autoridades de Protección Civil, esa inclinación llegó a rondar los 25 grados en la parte más alta. El responsable nacional de Protección Civil intentó tranquilizar a la población y explicó que el edificio, al estar tan poco cargado, es más ligero y por eso se mueve con facilidad, pero que eso mismo hacía, según él, que no hubiera riesgo real de derrumbe. Los vecinos de alrededor, sin embargo, no las tienen todas consigo, porque a pocos metros hay iglesias, una fundación para niños y otras sedes importantes, y el temor a un desplome parcial reaparece cada vez que la tierra tiembla. Así que la próxima vez que veas una foto de esa torre gris asomando sobre Caracas, ya sabes que no estás mirando un simple edificio abandonado. Estás mirando el sueño roto de un banquero que murió antes de verlo caer, el símbolo de una crisis que hundió a medio país, y el hogar improvisado de miles de familias que convirtieron un esqueleto de hormigón en la ciudad vertical más famosa del mundo. Si no sabías que el edificio ocupado más alto del planeta fue en realidad un rascacielos financiero de casi 190 metros que la crisis dejó a medias en pleno Caracas, suscríbete y dale like, porque en este canal contamos las historias que se esconden detrás de las obras más impresionantes que jamás llegaron a terminarse.